Se decía que Bertha Williams, de 22 años, era una de las chicas más guapas del condado de Jefferson, Missouri, cuando Henry Graham se casó con ella en 1894. Sin embargo, 10 años después, su matrimonio fracasó. Según rumores posteriores, Henry comenzó una relación con otra mujer, pero Bertha, que seguía siendo una mujer hermosa, no tardó en lamentarse por la infidelidad de su marido. En cambio, empezó a pasar tiempo con Eugene Gifford, un joven 10 años menor que ella, quien cayó bajo su hechizo y rompió su compromiso con otra joven. El drama matrimonial de los Graham llegó a un abrupto final cuando Henry enfermó repentinamente y murió de neumonía. Luego, en 1907, tras un respetable periodo de duelo, Bertha se casó con Gene Gifford y la pareja se mudó a Catawissa, en el vecino condado de Franklin, lo suficientemente lejos como para escapar de los chismes de Morse Mill. Gifford se convirtió en un exitoso agricultor en la zona de Big Bend, al norte de Catawissa, y Bertha, quien alimentaba a los trabajadores, se hizo famosa por su cocina. También cuidaba de sus vecinos cuando enfermaban y pronto se ganó la reputación de ser una respetada enfermera rural. Desde 1912 hasta principios de la década de 1920, varios de sus pacientes, incluidos varios niños, murieron por causas desconocidas, pero pocas personas, si acaso alguna, consideraron sospechosas esas muertes. Sin embargo, eso cambió cuando Lloyd Shamo, de 7 años, y su hermano Elmer, de 6 años, fallecieron con 6 semanas de diferencia en 1925 mientras estaban al cuidado de Bertha. Las muertes despertaron las sospechas del Dr. W. H. Enker, quien fue llamado en ambos casos cuando los niños ya no tenían remedio. Recomendó una autopsia tras la muerte de Elmer, pero el padre del niño no estuvo de acuerdo con el procedimiento. Al decidir no insistir en el tema, el Dr. Enker escribió enfermedad aguda desconocida y gastritis aguda en el certificado de defunción de Elmer, una redacción similar a la que había escrito en los certificados de defunción de varios pacientes anteriores de Bertha. Tras la muerte de los hermanos Schamel, los vecinos de Bertha comenzaron a murmurar sobre la posibilidad de que se tratara de un crimen, e incluso algunos escribieron cartas anónimas al fiscal del condado de Franklin, Frank Janney, instando a que se realizara una investigación, pero no se tomó ninguna medida oficial. En mayo de 1927, otro de los pacientes de Bertha, Ed Brenly, de 49 años, falleció en su casa en circunstancias misteriosas. La muerte reavivó las sospechas del Dr. Enker, pero ni él ni un segundo médico, a quien Enker había consultado sobre el caso, lograron ponerse de acuerdo sobre la causa del fallecimiento. Enker terminó escribiendo nuevamente en el certificado de defunción enfermedad aguda desconocida y gastritis aguda. Sin embargo, tras la muerte de Brinley, los rumores en Catawissa volvieron a circular y el fiscal recibió más cartas que instaban a que se realizara una investigación. Pero no se tomó ninguna medida oficial. En mayo de 1927, otro de los pacientes de Bertha, Ed Brenly, de 49 años, falleció en su casa en circunstancias misteriosas. La muerte reavivó las sospechas del Dr. Enker, pero ni él ni un segundo médico, a quien Enker había consultado sobre el caso, lograron ponerse de acuerdo sobre la causa del fallecimiento. Enker terminó escribiendo nuevamente en el certificado de defunción enfermedad aguda desconocida y gastritis aguda. Sin embargo, tras la muerte de Brinley, los rumores en Catawissa volvieron a circular y el fiscal recibió más cartas que instaban a que se realizara una investigación. Un periodista de St. Louis llegó al lugar y, tras hablar con la gente de los alrededores de Catawissa, escribió un artículo en el que nombraba al menos a 5 personas que habían muerto misteriosamente mientras estaban bajo el cuidado de Bertha Gifford. En noviembre de 1927, el fiscal finalmente ordenó a un gran jurado que investigara la muerte de Brinley. Según se informa, Bertha ahuyentó la investigación amenazando con demandas por difamación contra cualquiera que testificara en su contra, y el jurado no la acusó formalmente. Poco después, Bertha y Gene se mudaron al vecino condado de St. Louis, pero sus antiguos vecinos siguieron presionando a la fiscal Jenny,
quien convocó a otro gran jurado en agosto de 1928. Tras escuchar el testimonio de que Bertha Gifford había comprado arsénico con frecuencia en una farmacia de Pacific, varias veces justo antes de la muerte de uno de sus pacientes, el jurado la acusó de asesinato en primer grado por las muertes por envenenamiento de Elmer Shammo y Ann Brenly. Posteriormente se añadió a la acusación el cargo de asesinato de Lloyd Shammo, y durante la investigación subsiguiente, Bertha se vio implicada en al menos 17 muertes, remontándose hasta su primer marido. Sin embargo, solo fue acusada de las últimas 3 muertes y juzgada únicamente en el caso de Ann Brenly. En noviembre de 1928, un jurado del Tribunal de Circuito del Condado de Franklin la declaró no culpable por razón de demencia, y al mes siguiente fue internada en el Hospital Estatal de Farmington. Falleció allí en 1951. Y bueno amigos, hasta aquí el video. Si les gustó, no olviden dejar su like y compartirlo si es que lo desean. Activar la campana de notificaciones para que YouTube les avise cuando subamos un nuevo video. Nos vemos. Hasta la próxima.